Existen historias que no deben ser contadas. Relatos ocultos en lo más profundo de la noche, donde las sombras esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Bienvenido a Archivos de lo Oculto. Un lugar donde el miedo se convierte en realidad. Si te atreves a seguir, recuerda, algunos misterios no quieren ser revelados. Si aún sigues aquí, prepárate para descubrir lo desconocido, porque algunas puertas no deberían abrirse. Archivos de lo Oculto. El aire helado corta mi rostro mientras avanzo por el sendero nevado. La grabadora en mi mano emite un leve pitido al encenderse, y comienzo a hablar, con un tono bajo, pero firme, como si el bosque pudiera oírme. Día 1. Estoy en Dierfeld, Alemania, un municipio que esconde una extraña tradición navideña, la ofrenda al guardián invernal. Según los habitantes, cada año, al caer la noche del solsticio de invierno, colocan ofrendas en el bosque para una entidad que protege sus tierras. Mi objetivo es documentar esta práctica y, quizás, encontrar la verdad tras esta leyenda. El crujir de la nieve bajo mis botas acompaña mi monólogo. A mi alrededor, los árboles se alzan como gigantes oscuros, cubiertos de escarcha, y sus ramas parecen brazos extendidos hacia el cielo gris. Es como estar atrapada en una postal de Navidad, pero el ambiente desprende cierto aire inquietante. He llegado al municipio esta mañana. Es más pequeño de lo que imaginaba, apenas hay una docena de casas agrupadas alrededor de una plaza cubierta de nieve. El silencio es casi absoluto, roto solo por el ocasional ladrido de un perro, o el murmullo del viento, agitando las ramas de los árboles. Los habitantes me observan desde las ventanas, como sombras tras las cortinas. La señora Ingrid, mi anfitriona, me recibió con una mezcla de cortesía y recelo. Es una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño bajo, y un abrigo de lana que parece demasiado fino para el frío que hace. Me condujo a la pequeña habitación que alquilé, decorada con muebles antiguos, y un fuerte aroma a madera húmeda. ¿Qué le trae a Dierfeld en esta época del año? Me preguntó mientras encendía una lámpara de aceite. He leído sobre vuestra tradición del guardián invernal. Me gustaría aprender más sobre ella. Ingrid se detuvo, con la cerilla aún encendida en su mano. Por un momento, sus ojos buscaron los míos, luego desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz menguante del día teñía todo de azul oscuro. No es algo que solamos compartir con extraños. Intenté sonsacarle algo más durante la cena, pero Ingrid se mantuvo reservada. Solo cuando mencioné a un hombre llamado Johann, una figura clave en los artículos que había leído, ella accedió a hablar. Johann es el guardabosques. Sabe más de lo que debería. Pero le advierto. Hay cosas que es mejor no saber. Esa noche, el pueblo parecía más muerto que nunca. No había luces navideñas, ni risas de niños jugando en la nieve. Solo el viento, que se colaba por los rincones, como un lamento. Me dirigí a la cabaña de Johann al amanecer. Estaba situada en el límite del bosque, era un edificio robusto, con paredes de madera ennegrecidas por el tiempo. Johann era un hombre alto, de manos grandes, su barba gris casi ocultaba su expresión, siempre seria. No deberías estar aquí. Fue lo primero que me dijo.
Le expliqué mi investigación, pero Johan no parecía querer colaborar. Aún así, después de un rato de insistencia, aceptó hablar. La tradición existe desde hace generaciones. Mis abuelos me contaron que, antes, el guardián solo tomaba lo que necesitaba. Animales, comida, cosas simples. Pero luego, empezó a pedir más. ¿Qué más pedía? Pregunté, mientras mi grabadora registraba cada palabra. Ofrendas más valiosas o extrañas. Joyas. Herramientas. Incluso sangre humana. Si alguien no ofrecía lo que pedía. Johan hizo una pausa. Su mirada estaba fija en la ventana. Desaparecía. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes. Sombras moviéndose entre los árboles, manos invisibles que se extendían hacia mí. Decidí salir y caminar un poco, con la esperanza de despejar mi mente. El bosque era un lugar completamente distinto en la oscuridad. Los árboles parecían más altos, más cercanos. Sus ramas entrelazadas formaban un techo que bloqueaba incluso la débil luz de la luna. Sentía que me observaban, aunque sabía que estaba sola. O eso creía. Mientras avanzaba, mis ojos captaron algo, un destello metálico en el suelo. Me agaché y descubrí un pequeño colgante, una cruz de plata. Parecía antigua, desgastada por el tiempo. Pero lo más extraño era que estaba clavada en el suelo, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Antes de que pudiera analizarlo más, un sonido me sobresaltó. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando la nieve detrás de mí. Me giré de golpe. Pero no había nadie. Hola. Mi voz tembló más de lo que esperaba. El silencio fue la única respuesta. Al día siguiente, decidí contarle a Johan lo que había encontrado. Cuando le mostré el colgante, su rostro se puso pálido. Esto pertenecía a una niña del pueblo. Desapareció hace 2 años. ¿Desapareció? ¿Cómo? Salió al bosque durante el solsticio. Nunca volvió. Algo en su voz me dijo que no estaba contándome todo. Insistí, y finalmente Johan confesó. No es solo un mito. El guardián existe. Y lo alimentamos porque, si no lo hacemos, se lleva lo que realmente quiere. Personas. Mi cuerpo entero temblaba al escuchar sus palabras. Johan estaba convencido de que el guardián invernal no era una simple leyenda, sino una entidad real. Algo antiguo y terrible. Esa noche, me dirigí al bosque con una linterna y mi grabadora. Necesitaba recabar pruebas, algo tangible. El frío era insoportable, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Avancé hasta llegar a un claro, el mismo lugar donde había encontrado el colgante. Allí, a la luz de la linterna, vi algo que me dejó sin aliento. Había un altar improvisado, hecho de ramas y piedras. Encima, varios objetos, relojes, anillos, fotografías. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una figura tallada en madera, que representaba una criatura humanoide con largos brazos y ojos vacíos. De repente, sentí que no estaba sola. Apagué la linterna y me escondí detrás de un árbol, tratando de controlar mi respiración. Entonces lo vi. Una sombra alta y delgada se movía entre los árboles, con movimientos antinaturales. Era imposible distinguir detalles, pero su presencia era abrumadora. Sentí como si el aire se volviera más pesado, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. De pronto, la sombra se detuvo, y giró en mi dirección. Corrí. No sé cómo encontré el camino de vuelta al pueblo, pero cuando llegué, apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos estaban entumecidas por el frío.
Ingrid me recibió en la puerta de su casa. Su expresión cambió al verme, como si supiera exactamente lo que había pasado. Has visto al guardián, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Por eso hacemos las ofrendas, para mantenerlo lejos, pero tú lo has despertado. Intenté convencerla de que debíamos alertar a las autoridades, buscar ayuda, pero Ingrid negó con la cabeza. No lo entiendes, esto no es algo que pueda detenerse. Esa noche, mientras Ingrid dormía, sentí la urgente necesidad de salir al bosque una vez más. No era solo curiosidad, era algo más. Una sensación que no podía ignorar, como si el guardián mismo me estuviera llamando. Tomé mi linterna, mi grabadora y, por alguna razón, el colgante que había encontrado. El bosque estaba más oscuro que nunca, y el silencio era opresivo. Caminé hasta el altar que había encontrado antes. Ahora, había marcas extrañas en la nieve, y el altar estaba lleno de nuevas ofrendas, objetos brillantes, fotografías desgastadas, y un muñeco de trapo, entre otras tantas cosas. Todo parecía dejado a prisa, como si los habitantes del pueblo habrían intentado apaciguar algo que ya no podían controlar. De repente, algo en el aire cambió, una vibración profunda comenzó a resonar en mi pecho. Entonces lo vi, frente a mí, el guardián invernal se encontraba inmóvil. No sabría bien cómo describir esa figura horripilante. Su forma parecía humana, pero no lo era. Era demasiado alto, demasiado delgado, y sus extremidades eran retorcidas, como las ramas de los árboles. Sus ojos, o lo que deberían haber sido sus ojos, eran vacíos. Pero aún así sentía su mirada fija en mí. Me quedé congelada. Todo mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El guardián alzó una de sus largas extremidades y señaló el colgante que llevaba en la mano. Era como si lo reclamara. ¿Esto es lo que quieres?, pregunté, en un susurro apenas inaudible. El guardián inclinó la cabeza, un sonido profundo y gutural surgió de su garganta. Entendí que era un sí. Sin pensarlo demasiado, dejé el colgante en el altar. Retrocedí lentamente, esperando que mi ofrenda fuera suficiente para calmarlo. El guardián alzó la cabeza hacia el cielo, y emitió un grito que hizo temblar el bosque. Las ramas se agitaron, y el aire se llenó de una energía que parecía vibrar en mi propia piel. Instintivamente, corrí sin mirar atrás. Sentía su presencia perseguirme, pero no me detuve hasta llegar a casa de Ingrid. Ella estaba esperándome en la puerta. Su rostro era una mezcla de alivio y terror. ¿Qué has hecho?, me preguntó, con lágrimas en los ojos. Intenté explicarle lo que había pasado, pero ella negó con la cabeza. No era el colgante lo que quería. Era a ti, a quien quería. No tuve tiempo de responder. Un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de una de las casas del pueblo. Luego otro, y otro. Salimos corriendo hacia la plaza, donde los habitantes se habían reunido, gritando y señalando el bosque. Las sombras se movían entre los árboles, avanzando hacia nosotros. «Tenemos que irnos», grité, pero nadie parecía escucharme. Ingrid me agarró del brazo. «Corre. Vete, ahora. Esta no es tu lucha». Sin pensarlo dos veces, corrí hasta mi coche, invadida por el miedo, con el eco de los gritos del bosque persiguiéndome. Cuando miré por última vez, vi cómo las sombras se extendían sobre las casas, engulléndolas una por una. Ahora estoy en mi casa, documentando este suceso. Sé que huir no me salvará. El guardián me vio, y sé que no dejará de buscarme. Cada noche, cuando apago las luces, siento que está cerca, acechando entre las sombras. Si encuentras esto, ten cuidado con lo que buscas en los lugares olvidados.
Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Recuerda, no siempre hay escapatoria de aquello que acecha en la oscuridad. Nunca olvidaré aquel invierno. Las imágenes y los sonidos de esa Navidad siguen persiguiéndome, como si estuvieran grabados a fuego en mi memoria. Todo empezó con un regalo. Uno, que nunca debería haber estado bajo nuestro árbol. Era una mañana fría. Una de esas, en las que la escarcha cubría las ventanas, y el mundo parecía detenido bajo una capa blanca y silenciosa. Mi hijo, Danny, tenía 6 años, y su emoción por la Navidad llenaba la casa. Me recuerdo preparando el desayuno, cuando lo escuché gritar desde el salón. Mamá, un regalo más. Me acerqué al árbol, y allí estaba. Un paquete con el nombre de Danny, escrito con una caligrafía irregular, envuelto en papel marrón, y atado con una cuerda simple, casi tosca. No recordaba haberlo puesto ahí, pero tampoco me alarmé en ese momento. Tal vez lo había dejado un vecino, o algún familiar, habría venido mientras no estábamos en casa. ¿Puedo abrirlo? Me preguntó Danny, con sus ojos llenos de ilusión. Asentí sonriendo. Ver su alegría siempre me hacía olvidar cualquier preocupación. Pero cuando el papel marrón cayó al suelo, y vi lo que había dentro, algo en mi interior se revolvió. Era un muñeco. No uno común ni entrañable. Estaba hecho de ramas secas, entrelazadas de forma grotesca, y vestido con un trozo de tela roja deshilachada. Sus ojos eran 2 botones negros, demasiado brillantes, como si estuvieran húmedos. Había algo inquietante en él, aunque no podía decir exactamente qué. Danny, sin embargo, lo adoró desde el primer momento. Lo abrazó y decidió llamarlo Rami. Al principio, pensé que solo era un juguete raro. No quería preocuparme más de la cuenta, pero había algo en ese muñeco que me hacía sentir incómoda. Danny empezó a llevarlo a todas partes. Lo sentaba junto a él en la mesa, lo colocaba a su lado cuando veía dibujos animados, y lo abrazaba al dormir. Las primeras noches fueron tranquilas, o eso parecía. Pero pronto comenzaron los pequeños detalles que, en retrospectiva, debería haber notado antes. Recuerdo que una noche, mientras fregaba los platos, oí a Danny hablando en voz baja en su habitación. Pensé que estaba jugando, o inventando alguna historia, como hacía a menudo, pero al asomarme a la puerta, lo vi sentado en su cama, mirando fijamente al muñeco. Susurraba algo. Palabras que no podía entender desde dónde estaba. ¿Con quién hablas, cariño?, le pregunté, intentando no sonar alarmada. Danny giró la cabeza hacia mí, pero su expresión no era la de siempre. Estaba pálido, y sus ojos parecían apagados. Con mi amigo, me dijo, señalando al muñeco. Sonreí, aunque por dentro, un escalofrío me recorría la espalda. Bueno, dile que es hora de dormir. Apagué la luz y cerré la puerta. Pero esa noche no dormí bien. Había algo en la forma en que Danny miraba a ese muñeco que no podía sacarme de la cabeza. Con cada día que pasaba, las cosas parecían volverse más extrañas. Las luces del árbol de Navidad empezaron a parpadear, aunque no había ningún problema con la instalación eléctrica. Luego, escuché pasos en el pasillo durante la noche. Pero siempre que revisaba, Danny estaba en su cama, dormido, abrazando al muñeco. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero el muñeco, ese maldito muñeco, siempre parecía estar observándome. Sus ojos de botones reflejaban la luz de forma extraña, como si estuvieran vivos. Un día, mientras Danny estaba en el colegio, decidí deshacerme de él. No lo pensé demasiado. Tomé el muñeco y lo arrojé al cubo de la basura en el patio trasero. Me sentí aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Y esa noche, Danny lloró desconsolado. Decía que había perdido a su amigo,
que Rami estaba solo y asustado. Lo consolé como pude, prometiéndole que encontraríamos otro muñeco. Pero sus lágrimas parecían interminables. A la mañana siguiente, casi grité cuando vi a Rami sentado en el salón, en el mismo lugar donde Dani solía dejarlo. Intenté racionalizarlo. Tal vez había olvidado tirarlo realmente. Tal vez Dani lo había recuperado sin que yo me diera cuenta. Pero, en el fondo, sabía que eso no era posible. Y cada noche, las cosas empeoraban. Escuchaba risas, suaves y agudas, provenientes de la habitación de Dani. Decidí grabarlo, para convencerme de que no estaba volviéndome loca. En el video, Dani hablaba con el muñeco. Pero lo peor era que el muñeco parecía inclinar la cabeza, como si estuviera respondiendo. Ya no podía soportarlo más. Una noche, mientras Dani dormía, tomé el muñeco y lo llevé al sótano. Lo encerré en una caja de madera, la aseguré con cadenas, y juré no volver a abrirla. Pero cuando volví a subir, Dani estaba de pie en el pasillo, mirándome. No puedes esconderlo, mamá, me dijo con una voz fría. Demasiado madura para un niño de 6 años. Desde entonces, todo fue un descenso hacia el horror. Las sombras en casa parecían moverse. Las luces parpadeaban sin razón. Y los pasos por el pasillo se hicieron constantes. Dani ya no era el mismo. Apenas hablaba conmigo, pero cada vez que lo hacía, sus palabras estaban cargadas de una inquietante claridad. Una noche, mientras dormía, me desperté sobresaltada al sentir algo sobre mi pecho. Al abrir los ojos, vi a Rami, sentado sobre mí, con esos ojos negros que brillaban en la penumbra. Lo lancé al suelo, asustada y desconcertada. Busqué por toda la habitación, pero no había nadie más allí. Dani estaba en su cama, como siempre. Sabía que tenía que acabar con esto de una vez por todas. La noche de Navidad, decidí quemar el muñeco. Encendí una hoguera en el patio trasero y lo arrojé al fuego. Las ramas crepitaban y un humo denso y negro se alzó hacia el cielo. Pero entonces, desde la casa, escuché a Dani gritar de forma sobrehumana. Corrí hacia su cuarto. Dani estaba acostado en su cama, con los ojos en blanco. Su cuerpo estaba retorciéndose, como si algo lo estuviera poseyendo. Mamá, vele. Gritaba, con una voz que no era la suya. Intenté sostenerlo y calmarlo. Sus manos se aferraron a mi muñeca, con una fuerza inhumana. Entonces, sus ojos volvieron a enfocarme. Pero aquellos no eran los ojos de mi hijo. No puedes deshacerte de mí, Dijo, en un susurro que heló mi sangre. No sé cómo terminó todo. Los recuerdos de esa noche son confusos, fragmentados. Solo sé que, cuando desperté, el muñeco ya no estaba. Y Dani. Dani parecía haber vuelto a ser el mismo. Pero algo en su mirada me dice que no está completamente solo. Si estás leyendo esto, por favor, no abras regalos de origen desconocido. Y si alguna vez ves un muñeco hecho de ramas, vestido con tela roja, y con botones negros como ojos, destrúyelo antes de que sea demasiado tarde. Nunca he sido una persona que crea en lo sobrenatural. Como maestra en un pequeño pueblo perdido entre montañas, me he acostumbrado a las historias que circulan durante las largas noches de invierno. Cuentos de espíritus errantes y criaturas míticas contados por los ancianos para asustar a los niños. Sin embargo, aquel invierno me enfrenté a algo que no podía explicar ni olvidar. Todo comenzó con las luces. Era principios de diciembre, y como cada año, el pueblo se preparaba para la Navidad. Pero algo era distinto esa vez. Las luces navideñas, instaladas en las fachadas de las casas y en la plaza principal, parpadeaban de forma distinta a lo habitual. Formaban extraños patrones.
Primero, creí que era un problema eléctrico, pero pronto noté que había un ritmo en su movimiento. Una especie de danza que no parecía fruto del azar. Fue Samuel, uno de mis alumnos más pequeños, quien mencionó por primera vez algo extraño. Tenía 8 años, era un niño callado, pero inteligente, siempre absorto en sus dibujos y libros. Las luces hablan. Dijo un día, mientras terminaba un dibujo en clase. ¿Hablan?, pregunté, intentando no sonar burlona. Sí, están intentando decirnos algo. Lo veo por las noches. Me llaman. Creí que era solo su imaginación infantil. Pero cuando le pedí que me explicara más, me miró con una seriedad que no le había visto antes. Dicen que vienen de las estrellas. Que quieren llevarnos allí. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, observé las luces más de cerca. La calle estaba desierta, y el frío mordía mi piel. Entonces lo vi. Un parpadeo, un destello, y luego una serie de movimientos precisos. Era como si las luces estuvieran comunicándose en un idioma que no entendía. Una secuencia compleja que se repetía con precisión matemática. Al día siguiente, encontré a Samuel sentado solo en la plaza. Miraba fijamente las luces del árbol navideño, que seguían sus extraños patrones. Me acerqué y me senté junto a él. ¿Qué estás viendo, Samuel? Ellos están aquí. ¿Quiénes? Los que viven entre las estrellas. Quieren que alguien vaya con ellos. Intenté consolarle, pensando que quizás estaba asustado por algo que había escuchado en casa. Pero él negó con la cabeza. Dijo que no tenía miedo, que estaba feliz de hablar con ellos. Esa noche, por primera vez, sentí un escalofrío al mirar las luces. Parecía que realmente escondían un secreto que escapaba a mi comprensión. En los días siguientes, Samuel empezó a dibujar extrañas figuras alargadas, con rostros vacíos y cuerpos envueltos en halos de luz. Estrellas conectadas por líneas, formando constelaciones que no reconocía. En un rincón de cada dibujo, Samuel se pintaba a sí mismo, siempre de pie junto a las figuras, como si las esperara. Llevé uno de los dibujos a la anciana del pueblo, Doña Clara, conocida por sus conocimientos sobre mitos y leyendas locales. Su rostro se tensó al verlo. Me contó sobre un antiguo relato que circulaba en la región, una criatura que descendía de las estrellas en el solsticio de invierno, guiada por luces, en busca de un elegido. Dicen que toma a un niño cada 100 años. Murmuró bajando la voz, como si temiera ser escuchada. Y las luces son su camino. Decidí investigar por mi cuenta. La última desaparición registrada en el pueblo había ocurrido exactamente 100 años atrás. Un niño de 9 años había desaparecido sin dejar rastro durante las fiestas. Los habitantes de entonces culparon al temporal y a los lobos, pero nadie encontró su cuerpo. El miedo comenzó a invadirme. Samuel hablaba cada vez menos, y cuando lo hacía, sus palabras eran inquietantes. Ya casi están aquí. Me han dicho que no tenga miedo. Esa noche, observé desde mi ventana las luces que cubrían el cielo del pueblo. Ya no eran solo las decoraciones navideñas. En las montañas circundantes, podía ver destellos intermitentes, como estrellas que se movían de forma antinatural. Parecían formar un sendero que llevaba a un claro en el bosque. No podía ignorarlo más. Fui al claro en mitad de la noche, armada con una linterna y una creciente sensación de fatalidad. Al llegar, vi a Samuel de pie en el centro del claro, rodeado de luces que giraban a su alrededor como un torbellino. No parecía asustado, sino casi extasiado. No debes estar aquí, señorita. Dijo sin mirarme. Samuel, vamos a casa. Esto no es seguro. Ellos me eligieron. No puedes detenerlo. Entonces lo vi. Era una figura alta, imposible de describir con palabras humanas. Su forma parecía cambiar constantemente,
como si no pudiera existir completamente en nuestro mundo. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran pozos de oscuridad que emanaban un brillo frío. Se inclinó hacia Samuel, y por un momento, el niño y la criatura parecieron comunicarse en un lenguaje que no podía escuchar, pero que sentía vibrar en mi mente. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me detuvo. El aire se volvió pesado, como si el claro estuviera sumido en otra dimensión, envuelto entre los patrones de aquellas extrañas luces. Entonces lo entendí, las luces no eran solo una decoración, sino una invitación. Un mapa para guiar a aquella cosa a la tierra. La criatura extendió una extremidad hacia Samuel, y en ese instante, todos los patrones de luces que había visto cobraron sentido. Eran símbolos, fórmulas que abrían una puerta entre mundos. Samuel dio un paso adelante, pero yo grité su nombre con todas mis fuerzas. Por un momento, dudó, dándome el tiempo suficiente para que yo pudiera correr hacia él y abrazarlo. «No te llevarás a nadie», grité con todas mis fuerzas, mirando fijamente a aquella misteriosa criatura. La criatura emitió un sonido indescriptible, una mezcla entre un rugido y un lamento. Las luces se apagaron de golpe, y la oscuridad nos envolvió. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos solos. Samuel lloraba entre mis brazos, y el claro estaba vacío. Samuel nunca volvió a ser el mismo. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, mencionaba que ellos regresarían. Yo dejé el pueblo poco después. Incapaz de soportar las miradas de los habitantes, que parecían culparme por lo ocurrido. Ahora, cada invierno, cuando las luces navideñas parpadean, no puedo evitar preguntarme si solo son luces. O algo más se esconde tras ellas. Las leyendas siempre fueron nuestro entretenimiento favorito. En un pueblo pequeño y aburrido, donde los inviernos se volvían eternos, inventar o explorar historias aterradoras era nuestra forma de sentir algo. La leyenda del trineo negro siempre fue la más inquietante, un cuento susurrado por los abuelos durante las cenas de Navidad. Decían que, en las noches más frías y silenciosas, un trineo oscuro surcaba el cielo, guiado por bestias de ojos rojos y conducido por una figura envuelta en sombras. Su misión era recolectar a aquellos que habían cometido actos imperdonables, arrastrándolos al infierno. Nunca creímos en ello, por supuesto. Pero aquella Navidad, decidimos invocarlo. Era una broma, un juego estúpido de adolescentes aburridos. Nadie pensó que terminaría como terminó. Éramos 5, Lucas, el líder del grupo, Marta, la más escéptica y sarcástica, Jaime, siempre dispuesto a seguir a Lucas, Ana, tímida pero leal, y yo, que nunca supe muy bien por qué seguía allí, pero que no quería ser la cobarde que se quedaba atrás. Lucas había encontrado las instrucciones para invocar al trineo negro en un foro oscuro de internet. Nos pareció algo ridículo, encender un fuego en el bosque, usar velas negras, y leer una vieja plegaria en latín mientras arrojábamos una prenda o un objeto personal al fuego. Para llamar al trineo, decía el texto, debes ofrecer algo de tu alma. Era todo tan absurdo que ninguno se opuso. La noche era perfecta para el ritual, fría, oscura, y con un silencio opresivo. Caminamos al bosque con una mochila llena de velas, una botella de vodka y cerillas. El aire estaba helado, y nuestras risas resonaban entre los árboles desnudos. No teníamos miedo. ¿Cómo podríamos tenerlo? Solo era un juego. Encendimos las velas y formamos un círculo alrededor del fuego improvisado. Lucas sacó un papel arrugado de su bolsillo y comenzó a leer en voz alta. El latín sonaba extraño, como si las palabras no pertenecieran a ningún idioma humano. Nos turnamos para arrojar nuestras pertenencias al fuego, un gorro de lana, una bufanda, un mechero, un anillo barato y una pulsera de cuero. Al principio, no pasó nada. Nos quedamos en silencio, esperando algo espectacular,
pero solo el sonido del viento nos respondió. ¿Ves? Una tontería más, dijo Marta, rodando los ojos. Pero entonces, lo oímos. Un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Jaime se levantó de golpe, mirando en todas direcciones. ¿Qué ha sido eso? Susurró. El viento cambió de dirección, arrastrando consigo un olor extraño, una mezcla de hierro y cenizas. El crujido se volvió más intenso, y después, un sonido heló nuestra sangre: campanillas. Pero no las típicas campanillas navideñas. Estas sonaban rotas, como si algo oscuro y cruel las estuviera golpeando. Debe ser el viento, dije, aunque mi voz temblaba. Lucas sonrió, pero no era su sonrisa confiada de siempre. Era más forzada, casi nerviosa. Lo hicimos bien. Esto es parte del espectáculo. El fuego parpadeó y, de repente, se apagó. La oscuridad nos envolvió, y las campanillas resonaron con más fuerza, como si se acercaran. Entonces lo vimos. Un trineo negro descendió lentamente desde el cielo, tirado por criaturas que parecían caballos, pero no lo eran. Sus cuerpos eran huesudos, sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus alientos formaban nubes de vapor rojo. En el asiento del trineo, una figura alta y encapuchada sostenía las riendas, inmóvil como una estatua. Nadie se movió. Nadie respiró. El trineo aterrizó con un golpe seco, levantando una nube de nieve y hojas muertas. «Corramos», gritó Ana, rompiendo el hechizo. Echamos a correr en direcciones distintas. El bosque, que antes conocíamos tan bien, se volvió un laberinto. Los árboles parecían cerrarse a nuestro paso, rasgándonos la piel con sus ramas. Las campanillas nos perseguían, cada vez más cerca. El primero en caer fue Jaime. Escuché su grito antes de que se apagara de golpe. Intenté detenerme, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Lucas apareció a mi lado, jadeando. Sigue corriendo. Me gritó. Pero no había escapatoria. El trineo estaba detrás de nosotros, moviéndose como una sombra líquida entre los árboles. Las bestias no necesitaban senderos, simplemente atravesaban el bosque, implacables. Llegamos a un claro, donde Marta y Ana estaban de pie, temblando. Antes de que pudiéramos hablar, el trineo apareció. La figura encapuchada descendió lentamente, sus pies no tocaban el suelo. Su rostro estaba oculto, pero una voz resonó en nuestras mentes, fría y cruel. Vosotros me llamasteis. Vosotros pagaréis. La figura levantó una mano, y las velas negras que habíamos traído aparecieron como por arte de magia y volvieron a encenderse a nuestro alrededor, formando un círculo. No podíamos escapar. Uno a uno, nuestras peores acciones comenzaron a manifestarse en las llamas. Vimos mentiras, traiciones, heridas infligidas. Cada pecado era más grande de lo que recordábamos, como si el trineo hubiera distorsionado nuestras vidas para mostrarnos lo peor de nosotros mismos. Marta intentó disculparse, pero fue inútil. Las bestias la atraparon, y su grito quedó suspendido en el aire. Después fue Ana, luego Lucas. Yo no sabía por qué seguía de pie, hasta que la figura encapuchada se giró hacia mí. Tú llevas la marca más pesada, dijo, y entendí que mi castigo no sería rápido. Desperté al amanecer, sola en el claro. El bosque estaba en silencio, y no había rastro de mis amigos ni del trineo. Algo dentro de mí había cambiado. Cuando volví al pueblo, la gente me miraba con miedo, como si supieran que algo oscuro me seguía. Ahora, cada Navidad, escucho campanillas en la distancia. Sé que volverá. El trineo negro no perdona ni olvida. Si estás leyendo esto, por favor, no intentes llamar al trineo. Hay cosas que no pueden deshacerse.
Y pecados, que nunca dejan de perseguirte. Nunca había creído en supersticiones, y mucho menos en historias sobre objetos malditos o música que invoca fuerzas oscuras. Pero aquella Navidad aprendí, demasiado tarde, que algunas melodías deberían permanecer en el olvido. Todo comenzó en el mercado navideño del pueblo. Los puestos decorados con luces y guirnaldas parecían sacados de una postal. El aire olía a canela y madera quemada, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el repique de las campanas de la iglesia cercana. Fue Sara quien lo encontró, un viejo libro de villancicos, cubierto de polvo, con la tapa de cuero desgastada y un extraño símbolo grabado en oro. Mirad esto, exclamó, sosteniéndolo como si fuera un tesoro perdido. Nos reímos. ¿Un libro de villancicos en pleno siglo XXI? Pero algo en su entusiasmo nos convenció. Pasamos horas hojeándolo en el café del pueblo, tratando de descifrar las notas y letras, escritas en un idioma que ninguno reconocía. Había un villancico en particular, titulado Canticum Tenebris, que parecía fascinarnos sin razón aparente. Las notas eran complejas, casi caóticas, pero formaban una armonía que nos resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué no lo tocamos en la fiesta?, sugirió Lucas, el pianista del grupo. La idea nos pareció divertida, una manera diferente de celebrar. Esa misma noche, en la casa de Marcos, desempolvamos su viejo piano y repartimos las copias que habíamos hecho de las partituras del libro. Lucas se sentó frente al piano. Marcos, con un violín que apenas recordaba cómo tocar, improvisó las notas más simples. Y Sara y yo nos encargamos de cantar. La melodía comenzó lentamente, pero pronto cobró vida. Las notas parecían fluir por el aire, como si el propio libro fuera nuestra guía. Sin darnos cuenta, nuestros cuerpos parecían sincronizarse con el ritmo, y nuestras voces se entrelazaban en una armonía que no creíamos capaces de producir. Cuando terminamos, el silencio que siguió fue abrumador. Miramos a nuestro alrededor, esperando algún comentario, pero en lugar de eso, sentimos una extraña presión en el aire, como si la casa misma contuviera la respiración. Entonces se apagaron las luces. Debe ser un apagón, dijo Marcos, tratando de sonar tranquilo. Pero algo en su voz escondía el miedo que todos sentíamos. A través de las ventanas, vimos que las luces de las casas vecinas seguían encendidas. Solo la nuestra estaba sumida en la oscuridad. Esa noche fue el comienzo de todo. Al día siguiente, Sara nos contó que no había podido dormir. Dijo que la melodía seguía resonando en su cabeza, como un eco persistente que no podía ignorar. Al principio, pensamos que era una broma, pero Lucas admitió que le había pasado lo mismo. Es como si la música no se detuviera nunca, dijo, con ojeras profundas y el rostro pálido. Yo también había oído algo. Era un murmullo, apenas perceptible, que parecía surgir de las sombras cuando todo estaba en silencio. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, pero no podía ignorar la sensación de ser observada, incluso cuando estaba sola. Al tercer día, Sara desapareció. La policía nos interrogó a todos, pero no teníamos respuestas. Habíamos sido los últimos en verla, y sabíamos que algo relacionado con el villancico estaba detrás. Esa noche, Lucas y yo revisamos el libro de villancicos. Entre las páginas encontramos algo que no habíamos visto antes, anotaciones escritas a mano, en un idioma que parecía una mezcla de latín y algo mucho más antiguo. Tradujimos lo poco que pudimos. Este villancico es la llamada a la Chorus. Un ser oscuro, que se alimenta de todos aquellos que osen llamarlo. Quienes se atrevan a interpretarlo, deberán hacer frente a las consecuencias. ¿Qué significa eso?, pregunté, con el estómago encogido. Lucas no respondió. Estaba demasiado ocupado hojeando las páginas, buscando desesperadamente una solución. Pero no había ninguna.
Solo había más partituras, más letras que no entendíamos, y una creciente sensación de desesperanza. Al día siguiente, Lucas fue el siguiente en desaparecer. No había señales de lucha, ni pistas de dónde podía estar. Solo el piano, con las teclas cubiertas de polvo, y el libro, abierto en la página del Canticum Tenebris. Esa noche, las notas del villancico resonaron en mis sueños, más claras que nunca. Intenté convencer a Marcos de que debíamos destruir el libro, pero se negó. ¿Y si eso lo empeora? ¿Y si es lo único que puede salvarnos? No tenía respuestas. Solo sabía que las desapariciones continuarían, y que era cuestión de tiempo antes de que me tocara a mí. Esa noche, Marcos desapareció también. Su casa estaba vacía, pero el violín, con el que tocó la melodía, yacía en el suelo, con las cuerdas rotas. Yo era la última. Pasé la noche despierta, con las luces encendidas y el libro cerrado sobre la mesa. Las luces comenzaron a parpadear, y sentí que la temperatura descendía bruscamente. Entonces, lo vi. Frente a mí, apareció una figura alta y oscura, con extremidades alargadas, ojos que parecían pozos de vacío, y un aura de color rojo intenso. Su presencia llenaba la habitación, con un frío que penetraba hasta los huesos. En su mano, sostenía lo que parecía ser un instrumento, uno que nunca antes había visto. Las notas de la melodía comenzaron a sonar de nuevo. Era como si la casa misma cantara. Me levanté y tomé el libro con la intención de destruirlo, pero la figura alzó una mano, y una fuerza invisible me detuvo. Su voz, si es que podía llamarse así, resonó en mi mente. No puedes destruirlo. Solo puedes transmitirlo. Con horror, entendí lo que quería decir. El libro debía pasar a otros, para continuar alimentando a la Chorus. Era el único escape posible para mí. Con manos temblorosas, lo cerré y salí de casa, dejando todo atrás. Ahora, mientras escribo esto, estoy en un mercado navideño de otra ciudad, buscando el puesto perfecto para dejarlo. Si encuentras este libro, no hagas sonar el Canticum Tenebris. Si ya lo has hecho, lo siento. La melodía nunca se detiene. Y el Chorus, tampoco. Y así termina otro de los archivos de lo oculto. Historias que nos recuerdan que, en la oscuridad, siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Si el miedo aún te acompaña, no olvides suscribirte y no dejes de explorar los rincones más oscuros de este mundo. Nos vemos en el próximo archivo. Si te atreves. Archivos de lo oculto.